gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bien, bueno, me gustaría comentarles a ustedes que la dinámica de esta plática va en el sentido de que ustedes puedan preguntar o hacer alguna mención en cualquier momento y la intención es que conozcan ustedes la metodología de un taller de programación segura propuesto por ETEC. Entonces, cualquier momento que tengan duda o comentario, bienvenido, ¿verdad? Muy bien. La agenda es cubrir los siguientes puntos. El modelo de programación segura que se propone bajo el modelo de cuáles son las deficiencias que existen hoy en día y que se trata de atacar con este taller. Conocer los problemas de seguridad en base a sus vulnerabilidades, ya les explicaré en un momento más a qué se refieren. Estándares internacionales y su importancia en este proceso y algunos de los escenarios que espero me dé tiempo cubrir algunos de ellos aquí en la plática, ¿verdad? Muy bien. Miren, el problema que se plantea con ese taller es el siguiente. En un taller de estos no se busca que las personas se les enseñe a programar. Normalmente las personas ya saben programar, gente que ya tiene muchos años programando. Pero el escenario es que cuando se desarrolla una aplicación, normalmente las prioridades que se le dan a un proyecto de desarrollo no son específicamente la de seguridad de la información, sino son el tiempo de entrega y las características del producto. Y que muchas veces durante el desarrollo de ese proyecto, dichas características van cambiando, haciendo el trabajo más complicado para hacer que la parte de seguridad embone en el proyecto de desarrollo. Cuando un auditor en seguridad participa en el proceso de revisión de seguridad de una aplicación, muchas veces, o un buen tanto de veces, no participa desde el inicio, sino participa, por ejemplo, en la fase de pruebas. En ese sentido, cuando el auditor o el área de seguridad participa en esa fase del proyecto, el problema es que esto genera más trabajo, genera un... La verdad, no tengo audio, no sé qué sucede cuando el piloto me tenga audio. Bueno, ¿me escucha? Bueno. No sé si aquí hay alguien que me pueda apoyar. Ok. Bueno. Entonces, cuando el área de seguridad participa en esa fase, se vuelve más bien una piedra en el zapato, porque agrega tiempo, agrega sobrecostos y todo el mundo sale molesto y el de seguridad pues termina siendo una persona no muy querida en los proyectos. El taller plantea lo siguiente. El taller plantea que el desarrollador conozca cuáles son los mecanismos más aceptados internacionalmente para detectar fallas de seguridad a su aplicación en un momento temprano. Y por otro lado, atacar el hecho de que se debe de aceptar que el área de seguridad de la información debe de participar desde tempranos fases del proyecto para que lleve una corresponsabilidad en el desarrollo del producto. En ese sentido, el taller, en esencia, no pide que ustedes sepan incluso que tengan mucho tiempo de desarrollo o que no se dediquen de lleno a esa parte, sino que conozcan cuáles son los escenarios de inseguridad que un proyecto de desarrollo puede tener, poder desarrollar una metodología y técnicas para poder detectar esas fallas de seguridad y poderlas integrarlas en un exitoso proyecto de desarrollo. Pero tampoco se habla no se echa mentiras. Normalmente cuando la parte de seguridad de información se incluye en un proyecto de desarrollo, debe ser claro que va a incrementar su tiempo y costo como proyecto. En esencia, muchos de ustedes que están en tareas de desarrollo conocen muy bien que se empieza en una fase de visión donde se empiezan a captar todas las ideas que un proyecto de desarrollo debe de tener. Luego de esto, pues sigue una fase de diseño donde se documentan dichas características que el proyecto va a tener. Luego viene la fase de desarrollo de la aplicación, la fase de programación, en la cual ya se genera el código. Luego se va a una fase de pruebas
y finalmente al ambiente productivo. La propuesta del taller va en el sentido de integrar desde el momento, desde temprano, visualizar desde el inicio fallas muy comunes de seguridad y así seguirlo en todas las fases. Por ejemplo, muchas aplicaciones en seguridad, por ejemplo, uno de los aspectos primordiales es poder tener la posibilidad que una aplicación genere la suficiente evidencia de la actividad de los usuarios. Para el sentido propio, este es un ejemplo, pueda darse el fenómeno de poder mitigar el proceso de no repudio, es decir, evitar que las personas que hacen cosas en las aplicaciones digan que no lo hicieron. Es en ese sentido cuando desde el principio se debe de garantizar que en la medida de lo posible una aplicación deba de tener esta actividad preponderante. Otra actividad muy importante es el modelo de control de acceso, por ejemplo. El modelo de control de acceso a nivel comercial, a nivel empresarial, a nivel gobierno, aclaro, no militar, se enfoca principalmente a dos modelos, al modelo en el cual existe un administrador que otorga los permisos y privilegios a los usuarios, pero existe otro modelo, el basado en roles, los cuales pueden permitir no especificar usuarios, sino más bien lo que puede hacer un rol. Entonces un usuario simplemente se le asigna tal o cual rol. Ese tipo de escenarios son muy importantes para el proceso de seguridad, ya que debemos de garantizar en la medida de lo posible un detalle muy importante que es el proceso de autorización. El que el propietario o el que funja como propietario de una aplicación tenga la capacidad en la aplicación de poder garantizar que si un usuario está autorizado pueda no solo utilizar, sino pueda desempeñar su trabajo en una aplicación. Avanzando en este proceso, existen visiones desde otros puntos de vista. Por ejemplo, yéndome un poquito más a problemáticas que se presentan en ambientes de desarrollo, pero aclaro, no son problemas que sean las personas quienes lo provocan, sino simplemente que deben de integrar buenas prácticas en su proceso de desarrollo. En ese sentido, me gustaría platicarles de algunas malas prácticas que se dan en otras fases. Por ejemplo, en la fase de pruebas, por ejemplo. En la fase de pruebas, yo me dedico al área de seguridad de la información y mi trabajo es detectar fallas de seguridad. Déjenme platicarles algunas de las que comúnmente uno se topa. Cuando viene el momento de desarrollo de pruebas de una aplicación, muchas veces el tiempo que se asigna a pruebas es demasiado corto, de tal forma que supera el tiempo de pruebas y la aplicación va a producción. O en otros escenarios, la aplicación la aplicación se está dando un proceso de mantenimiento, de corrección, de depuración de la aplicación. ¿Y qué pasa? Ahí les van algunos escenarios. Cuando se trabaja en desarrollo y se está depurando, las cuentas de usuario que se utilizan tienden a ser sencillas. Toda empresa, cuando maneja estándares de seguridad, algunos de ustedes seguramente lo manejan, manejan, por ejemplo, políticas de contraseñas, que debe tener tantos caracteres, tanto debe de combinarse conjunto de caracteres, etcétera. Pero cuando se está en ambiente de pruebas, cuando se está desarrollando, lo que importa es que funcione la aplicación. En ese sentido, muchas veces cuando llega de la fase de pruebas a la fase de producción, se lleva ese tipo de ¿qué? De malas prácticas. Entonces, podemos encontrar usuarios y contraseñas sencillos. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, el password más usado es del 1 al 6. No me van a dejar mentir. Por ejemplo, las cuentas de usuario de prueba son el nombre de la empresa, nombre del proyecto o nombre de algo bien conocido. Las contraseñas bien sencillas, por ejemplo, a veces ponen cosas muy sencillas, yo, tú, yo de usuario y tú de password. O el password es muy, hasta a veces intuitivo, nombre de empresa y el año. En muchos casos, ese tipo de escenarios con los usuarios y contraseñas no va con las políticas que tiene la empresa, pero cuando no se toma seguridad desde el principio del proyecto, pues ahí lo que importa es acabar el proyecto, que esté funcional, que esté en producción, luego averiguamos. ¿Sí estamos correctos? Bueno, en ese sentido, en este taller lo que se plantea es poder integrar esas buenas prácticas desde el inicio. Muy bien. El taller está enfocado directamente a que el participante con conocimientos no muy altos técnicos pueda ser capaz de hacer revisiones no solamente automatizadas,
sino también manuales para que pueda identificar fallas de seguridad en otros aspectos. Perdón que sea un poco técnico, pero es para comentar. Por ejemplo, una aplicación web. Muchos de ustedes conocerán que se utilizan las sesiones y las cookies como mecanismo para garantizar que un usuario se le force a loguearse. Si intenta ingresar en algún interior de la aplicación, le tiene que pedir usuario y contraseña. Aquí en este tipo de cursos se le enseña la metodología y la técnica para que pueda depurar la aplicación e identificar que todas las páginas que forman esa aplicación web realmente exijan ¿qué? Ese usuario y contraseña. Porque ¿qué pasa si alguna página o alguna sección de la aplicación no tiene ese mecanismo de control? Pues simplemente el usuario se salta ¿qué? Se salta la autentificación. ¿Y cuál es el problema? Pues el impacto puede ir sobre por la integridad, sobre la confidencialidad, etcétera. Entonces en el curso se analizan formas, por ejemplo, muchas veces escuchamos que nos dicen, oye, tu aplicación no debe de tener SQL injection, cross-site scripting, porque en el taller se le muestra al participante el impacto que puede tener sobre la aplicación, de tal forma que debe de quedarle claro no solamente cómo identificarlo, sino también la técnica de mitigación para que pueda esa aplicación no tener. En esencia, la técnica de programación nada más son unas cuantas instrucciones, una técnica de programación y cualquier desarrollador lo puede integrar sin mayor problema en su aplicación. ¿Correcto? A veces también en este tipo de cursos se plantea el escenario donde la aplicación es tan grande y se detectan fallas de seguridad, ¿qué alternativas se tienen para poder cumplir con el proceso de mitigación? Por ponerles un ejemplo, ustedes pueden tener una aplicación donde se le detectan 5 o 6 páginas que tienen SQL injection. La garantía de que existan más páginas en una aplicación de 5,000 páginas es muy alta, o sea que puede haber SQL injection en otras páginas. Aquí se les muestra, por ejemplo, que hay alternativas tecnológicas. El uso del Web Application Firewall es una alternativa que tiene la empresa porque el tiempo que gastaría en esfuerzo, dinero y tiempo sería muy alto para corregir todas esas 5,000 páginas. Se le muestra ese tipo de tecnologías. Por supuesto no se hace mención de las marcas porque cada empresa tiene sus propias reglas de cómo adquirir este tipo de productos, pero se les enseña este tipo de tecnologías. Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, duda, ¿no? Muy bien. Hay más escenarios que se plantean aquí, por supuesto. Aquí se le trata de mostrar cómo un atacante, muchos pensarán que este es un proceso de ethical hacking y en esencia inicial sí, pero debemos de aclarar algo muy interesante. Ya existen estándares de seguridad que muchos de ustedes en sus empresas no solamente tienen que atender, se ven obligados legalmente a tener que implementarlas. Por ejemplo, PCI, la circular 052, SOX, en fin, hay diferentes escenarios donde una empresa tiene que cumplir estos. Por ejemplo, en el caso de PCI DSS, un estándar enfocado para la parte de poder cobrar de forma electrónica con Visa, Mastercard y American Express a través de un sitio web. Y ahí lo que idea es que si una aplicación, por ejemplo, se detecta una vulnerabilidad como SQL injection, en automático va a ser una no conformidad. Y si esta no conformidad se acumula con otras fallas, simplemente la empresa no va a poder salir al mercado porque no va a poder certificarse. Entonces, la idea de este curso es poder hacer con el conocimiento de las diferentes técnicas. No se necesita ser un experto, no se necesita ser un gurú de la programación, ni mucho menos. Simplemente se necesita que tenga paciencia para usar ciertas herramientas y poder detectar estas fallas. Porque al detectar estas fallas se encuentra usted en incumplimiento y entonces ahí vienen los problemas que van con todo lo que con ello conlleva. Entonces, en ese sentido, muchos de los que participan en este tipo de talleres no solamente están en el escenario de que tengan que cumplir, muchas veces lo hacen para poder ser atractivos a los clientes. Entonces, esto nos lleva a un punto muy importante y esto es lo que distingue de un ethical hacking para quien considere este escenario. En un ethical hacking, normalmente la idea es poder atacar un objetivo con prácticamente cero información y ver hasta dónde se llega. En este escenario, la idea es estar un paso adelante del hacker. Nosotros tenemos control, conocimiento de la plataforma y la idea es podernos adelantar a ese tipo de escenarios donde se busca esas fallas
y poderlas integrar. Y no solamente integrarlas como parte de nuestro proceso personal para desarrollar aplicaciones, sino poderlas integrar dentro de la compañía, de la empresa, de la institución, para que pueda cumplir con todos los escenarios, pueda cumplir, por ejemplo, crear un mecanismo de decálogo de programación de aquellas vulnerabilidades que no se deben de cumplir, o ir más allá, hacerlo estándar para que cualquier persona que se integre al grupo o al equipo de desarrollo cumpla de inicio, ya conozca qué tipo de malas prácticas no debe de incurrir. Muy bien. Muy bien. Algunos de estas situaciones que se presentan, que ahorita voy a hacer una breve demostración de estas, son, por ejemplo, los mensajes de error. Muchos de ustedes saben que los mensajes de error simplemente nos dicen error número tal y listo. Pero en realidad los mensajes de error pueden ser un problema de seguridad serio. Ahorita se los pretendo mostrar. Para quienes manejan desarrollo, el hecho de poder utilizar SQL Injection pareciera que es un escenario que solamente muy pocas personas saben. Pero lo que no saben es que en realidad en estos momentos que platicamos, cualquier persona puede tener acceso a este tipo de información. YouTube, si usted pone en YouTube la palabra SQL Injection, al menos le dará 15,000 videos, donde no solamente la preocupación será cuál video, sino qué fondo musical es el que quiere para aprender SQL Injection. Cross-site Scripting es la misma dinámica y demás situaciones. Entonces, aquí me gustaría pues comentarles a ustedes que en este tipo de talleres se analizan situaciones como envenenamiento adicional, envenenamiento de galletas o cookies, ver la forma de poder alterarlos. Se pueden en una aplicación hacer escenarios donde puede escalación de privilegios, poder utilizar los privilegios de otro usuario. Se pueden detectar vulnerabilidades. Por ejemplo, hoy en día seguramente varios de ustedes tienen de conocimiento que Java le ha ido muy mal estos días, pero grave su situación. Muchos en este tipo de talleres se da a conocer cuál es el escenario de impacto. Por ejemplo, en el caso de Java, el impacto realmente no está en esencia en los servidores, en esencia está del lado del usuario. Aquellos usuarios que tienen instalado Java y que accesan a la aplicación de la compañía porque la compañía tiene una aplicación en Java, en esencia no deben tener ningún problema de seguridad. Pero el problema se presenta cuando ese browser, ese Internet Explorer, ese Chrome, ese Firefox, tiene contacto con páginas que sí están infectadas en Internet. Ahí es donde está su riesgo potencial más alto. En la actualidad ya hay muchos browsers ya deshabilitan el componente de Java, pero mete en una situación muy interesante. Entonces, en este caso, lo que se permite es conocer algunas técnicas para poder mitigar. Ninguna de las técnicas son inventadas, ninguna de estas técnicas se inventó el hilo negro o el agua tibia, sino simplemente se toman de las buenas prácticas de los escenarios. Aquí me gustaría nada más mencionar que en este tipo de taller se apoya mucho del escenario de OWASP para poder validar este tipo de vulnerabilidades. Es decir, escenarios donde es necesario realizar ciertos procedimientos manuales para encontrar la aplicación, encontrar la falla de seguridad. No sé si tengan alguna pregunta. ¿No? Muy bien. Sí. Ok. ¿Existe alguna herramienta que permite, digamos, hacer ese refactoring de esa aplicación grande? Porque digamos que hacerlo, contratar un grupo de ingenieros para que se dediquen a hacer eso puede consumir muchos recursos pues, para la organización. ¿Hay alguna herramienta que pueda automatizar de pronto este proceso? Bueno, le debo ser honesto, prácticamente todos los fabricantes de software generan una herramienta para revisar el código, pero está enfocada a la optimización del código. Es decir, que usted no repita funciones, que usted no haga exceso de trabajo de lo que hace. Pero en cuestión de seguridad de información, hasta este momento que yo tenga conocimiento, solo la empresa HP ofrece un mecanismo como estos. Pero todo eso tiene costo. Pero uno sabe, cuando está en este ambiente, que uno puede hacer cierto nivel de automatización.
Si la página tiene el mismo mecanismo de programación, uno puede conocer el comportamiento, puede ver las repeticiones y uno puede automatizar el poder ajustar el código. Pero de que existe una herramienta como tal, no la hay. De hecho, en la actualidad, las escaneadores de vulnerabilidades es la herramienta predilecta para examinar y buscar vulnerabilidades. El detalle está en el que estas herramientas hoy en día no hacen todas los hallazgos que necesitan encontrar. Mucho de ello tiene que hacerlo manual, precisamente la existencia de ese taller. Pero en el escenario que usted me pregunta particularmente, sí se antoja complicado el que pueda encontrar así una herramienta que automatizada le haga un ajuste hacia todas las... Porque deja decir que se puede enfrentar a diferentes escenarios. Esas 5,000 páginas quizás, bueno, como usted sabrá, muchas empresas de desarrollo y demás, el personal rota muy frecuentemente. En ese sentido, la persona que programó las primeras 100 páginas probablemente no sea qué. La misma, y cada persona tiene su estilo particular de programar. Entonces, automatizar se antoja complicado. Entonces, por eso las alternativas de, por ejemplo, del Web Application Firewall, para que de alguna forma los comandos que se inyectan aprovechando la vulnerabilidad sean interceptados antes de que llegue al servidor web y con ello poder bloquear el escenario. ¿Sí está correcto? Muy bien. ¿Alguien alguna pregunta más? ¿No? Bueno. Me gustaría hacer alguna pequeña demostración. Bien, esto que voy a mostrar es una situación que se da, vuelvo a repetir, mucho de ese taller no está enfocado propiamente a enseñar, o sea, no está enfocado a que enseñar el programa. Usted ya sabe programar. Quien asiste a un curso de estos y está enfocado al desarrollo ya sabe programar. Lo que necesita es conocer qué hay en el medio para poder detectar esas fallas de seguridad. Por ejemplo, Google es una herramienta que ustedes conocen y seguramente habrán escuchado que encuentra de todo, que se mete en todo. Pero ¿sabían ustedes que no solamente se mete en los sitios web, sino también se mete dentro de los archivos? Entonces, déjenme mostrarles ejemplos bastante sencillos, sin querer exponer ninguna información confidencial. Debo de aclarar, muy importante, que en el curso se maneja un esquema ético en el sentido de que se le hace de conocimiento al participante de que aquí en Colombia las leyes, particularmente las que se refieren a cuestiones digitales como la 1273, que cuida la información privada, hace muy claro que si usted hace mal uso de la información que usted encuentre, pues puede verse en problemas. Es muy importante tener claro que aquí la idea no es hacer personas con intenciones ofensivas, sino más bien para proteger. Esa es la intención. Mire usted nada más, como usted sabe, pues yo vengo de México y vea usted lo siguiente. Miren un ejemplo muy sencillo, le voy a poner file type, no sé si alguien esté familiarizado con los operadores de esto, pero mire, voy a poner la palabra simplemente SQL. Muchos de ustedes quizás sepan son los scripts que se corren sobre las bases de datos, pero también son los vaciados de bases de datos. Nomás cheque en México cuántos hay. Mire usted. La lista es simplemente monstruosa. 2,480 resultados. Nada más en México, la cantidad de sitios en México que tienen el dominio .mx, muchos de ellos, la gran mayoría de estos, son información de base de datos, como alguno podrá notar hasta sitios de gobierno. Si una persona es maliciosa, puede ayudarse de escenarios como Intext y ponerle el usuario, por ejemplo, root. El usuario root es un usuario con privilegios en ambientes Unix o en ambientes MySQL. Entonces, pues, ¿qué le puedo decir? Me gustaría mucho darle clic, pero hasta ahí llegué. Así es. Entonces, en ese sentido, muchas veces, ¿por qué aparecen estos archivos ahí? Pues muy sencillo, porque simplemente es muy cómodo desde la aplicación web generar un respaldo, por ejemplo. Lo dejo en el sitio web y ¿qué pasa? Pues pasa que Google mete las narices donde ¿qué? Donde lo dejan. Obviamente en este taller se les enseña cómo decirle a Google y a otras máquinas de búsqueda, no te metas. Pero la idea en esencia es impedir que los usuarios
llegan al punto de dejar este tipo de archivos. Uy, usted dirá, eso nada más pasa en los servidores. Uy, si le ponemos, hay más archivos, por ejemplo, los que tienen aplicaciones cliente-servidor. Este es un dato que uno se les da a conocer en un curso. Por ejemplo, muchas aplicaciones se conectan a las bases de datos, pero la información de conexión a la base de datos se encuentra en archivos, por ejemplo, .ini. Qué pena, perdón. Error de capa 8, perdón. Bueno, le debo de decir que muchas veces hasta las aplicaciones las dejan en sitios web, pero la gente piensa, en un sentido estricto, que el hecho es que como no está mencionado en alguna parte de la página, entonces la aplicación simplemente nadie la conoce. Pero lo que no sabe es que Google, ¿qué? Bueno, exactamente, se mete hasta el fondo. Ahora la cuestión es, ¿quién sabe esta información? Exactamente, los muchachos que están con tiempo libre, créanme que ya lo saben mejor que uno. ¿Sí se entiende? DAT, la lista, nada más hay que tener tantita malicia. DAT. Y seguramente muchos de ustedes ya están imaginando varias extensiones de archivos donde puede haber más información interesante. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, pero esa cosa no acaba ahí, ¿verdad? Me gustaría comentarles un ejemplo de mensajes de error, ¿correcto? Mensajes de error. Mucha gente cree que los mensajes de error es simplemente error número tal y se acabó el problema. Pues no acabó el problema. Mire usted un ejemplo. Intext, dos puntos, entre comillas, SQL syntax. SAI dos puntos MX. ¿Por qué no pongo Colombia? Porque quiero regresarme a México, tranquilo. Nada más vea usted la cantidad de sitios que muestran ¿qué? Que muestran error. Déjeme mostrarle algunos de ellos. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo, pero se le enseña que en un mensaje de error ya nos está dando información confidencial ¿de qué? De la misma aplicación. Nos da datos como ¿qué? Select texto. O sea, si usted se mete y empieza a darle clic a esos links, va a encontrar la información de toda su estructura de tablas, columnas y todo lo demás. Este tipo de error está asociado con MySQL, pero si tantito le averigua los errores de Oracle, ya ni le cuento. Esto se pone más interesante. Pero el detalle es, hay un dato muy interesante. Una aplicación puede funcionar bien X tiempo, pero si se llena la base de datos, se llena el espacio en disco duro, pues va a marcar ¿qué? Error. Y se soluciona de una manera bien fácil. Hay aplicaciones de paga o se pueden desarrollar para que intercepte estos ¿qué? Estos mensajes. ¿Y los qué? Los redirija a la página de lo sentimos. Estamos trabajando muy duro para solucionar el problema, pero ya no aparece ¿qué? La información confidencial. Entonces, este tipo de mensajes de error es algo que uno inventa. Yo inventé el hilo Lego o el agua tibia. No, ya hay herramientas automatizadas para buscar ¿qué? Estos mensajes de error. Y ahí encuentran información que a la postre pues, puede ser mal utilizado. En algunos casos, por ejemplo, para yéndome un poquito al caso específico, al caso técnico de las aplicaciones web, hay malas prácticas como por ejemplo, la cuenta de usuario que utiliza la aplicación web para conectarse a la base de datos, la mejor práctica es que ese usuario no pueda hacer más que ¿qué? Más que lo de su base de datos. Pero aquí con estos mensajes de error y otras cositas más, puedo yo encontrar aplicaciones que les dan no solo un usuario le dan todos los privilegios, root, SA, sysdba, lo que sea, con tal de que al final de cuentas va a funcionar muy bien la aplicación, ¿verdad? Si tiene todos los permisos va a funcionar, pero bonito. Pero la idea es que en ese tipo de escenarios se le hace conciencia al participante de que tiene que cumplir con ciertos escenarios de seguridad. En particular es bien sencillo, el concepto se llama menor privilegio, least privilege en inglés,
O el concepto de need to know, que es necesidad de conocer, es decir, nada más debe de ver lo que ¿qué? Lo que necesita ver. ¿Sí estamos correctos? Muy bien. También es muy importante, aquí se les da a conocer escenarios que ni siquiera son ortodoxos. Aquí voy a hacer un ejemplo muy sencillo y rápido para ir más allá en ese sentido. Por ejemplo, muchas aplicaciones permiten el ingreso de cualquier usuario, que cualquier usuario pueda darse de alta en una aplicación. En esencia, cuando una empresa ve la oportunidad de vender productos y demás, suena muy bien, pero se puede topar con escenarios como este. Déjeme poner aquí, si le pongo site2.cmx y ¿qué palabra podré usar que no se vea tan obscena? Bueno, voy a poner, perdón si se ve ahí, qué pena, pero pues está en internet, ¿verdad? Qué pena. Wife. Y si le agrego sex. Bueno, ya ni le cuento lo que aparece ahí, ¿verdad? Bueno. La idea es que hoy en día lo que es la imagen de una empresa, ya muchas empresas se vuelve un activo tan importante como cualquier activo que tenga dentro de la red. Entonces, el hecho de que le aparezca información que no quiere, pues puede provocar que pueda ser afectado, ¿verdad? Entonces, estos simples escenarios permiten a una persona que está en este medio a entender por dónde le van a llegar en el caso de problemas de seguridad. Pero lo está viendo desde el momento oportuno, desde el momento que está desarrollando la aplicación, para que cuando llega la fase de pruebas, hasta invite a cenar al de seguridad, porque se van a llevar también y todo va a salir también, que lleguen a buenos términos esa relación. ¿Sí se entiende? ¿Hasta este punto alguna pregunta? ¿No? Bueno. Me gustaría enseñar un escenario un poquito más grotesco. Bien, vamos a ver, 192, 168, 0, 112. Aquí tengo montada una máquina virtual en VMware, descargable de internet, nada nuevo bajo el sol. Este es un escenario más controlado, 192, 168, punto 0, punto... ¿Qué fue lo que vi? 112. Diagonal PHP Recipe Book. Ahí está. Esta es una aplicación que está montada en una máquina virtual. Es una aplicación que se le conoce como CMS. Los CMS, Content Management System, nada más como mera referencia para aquellas personas que yo estoy seguro que muchos ya lo saben, pero simplemente para aquellos que no manejen, es usted quiere una aplicación web bonita, que se vea todo bonito, pero que no sepa programar, pues usted quiere un CMS. Bueno, así que su uso, el más conocido es Joomla. Uy, ya ni les cuento cómo le duele a Joomla, pero bueno. Entonces me voy a Appetizer. Y entonces a la persona se le dice, esta está vacía, ¿verdad? Pero se le enseña, oye, ¿y cómo le haces para detectar las fallas? ¿O cómo hacen las herramientas para detectar las fallas? Pues, por ejemplo, en el caso de SQL, simplemente cambia el valor de la variable. O sea, en la última parte donde está la variable, se le pone el apóstrofe. Ahí vas. Y ahí viene el mensaje de ¿qué? El mensaje de error. Normalmente los mensajes de error son algo que se repite, porque son mensajes propios del sistema. Pero aquí viene toda la ¿qué? Toda la información de ¿qué? Entonces dice, pero eso no pasa nada. Eso no pasa nada. ¿Cómo que no? Por cuestión de tiempo, pues normalmente se explicaría cómo desarrollar esto, pero la idea es que vea el impacto que puede tener. -1 más union más select más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muy bien, menos, listo. Vemos si esto funciona, listo, perfecto, entonces voy bien. Entonces, esto que voy haciendo acá, para que se vea un poquito más, lo voy a desarrollar en un notepad.
Entonces lo agarramos acá y le ponemos user-login y en el número 3 es 2, 3 y 7. User-password más from más information-schema, no es cierto, from security-users. Listo, ya tengo mi sintaxis. ¿Y cómo sé esto? Pues no, esto está en internet, como ustedes dicen aquí, solamente cacharreando. Usted saca esta información y listo. Aquí tengo ¿qué? Los usuarios de la base de datos y tengo su ¿qué? Su password cifrado. ¿Alguien sabe cuál es el algoritmo que se usó? Nada más con el pura vista. Excelente, ¿cómo supo? ¿Huele a DMD5? No, son 32 caracteres siempre, ¿verdad? Excelente. ¿Cómo rompería esta contraseña? ¿Se le hace que entrar a una página sofisticada, pagar o algo así? ¿Por qué no agarrar Google? Lo más sencillo, ¿verdad? Pega usted el texto y ahí está el password, aquí está, passwd. Entra usted a la aplicación y en la aplicación el usuario, ¿cómo se llama? Admin. Y el password, passwd. Y ya estoy dentro. Cuando el participante ve esto en un tipo de cursos, le queda claro, no debo de tener ¿qué? SQL injection. Está viendo usted la película, ya hasta el final, cuando descubren, puede hacerse esto, más trabajo, más presión del jefe y todo lo demás. Pero está viendo la película adelantada. Ya cuando está, está en la fase de visión. No, veamos SQL injection, tenemos que atacarlo. ¿Sí se entiende? Entonces, en este tipo de cursos, la intención no es desarrollar gente que ande buscando hacer mal, sino la intención es que conozca los impactos de este tipo de escenarios y pueda desarrollar la metodología para que pueda integrarlo como buenas prácticas en sus proyectos de desarrollo. ¿Aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda, comentario, queja? ¿Nada más? Bueno. Si supiera lo que se puede hacer con esto. Bueno, debo de decirle, y sí le debo de aclarar, ya hoy en día hasta se paga por romper las contraseñas. Usted pensará, no, se va a gastar $1,000, $2,000. No, está tan dura la crisis en Europa que por 10, 20, $50 a usted le rompen la contraseña. Y no es algo que una persona tenga que ser gurú para saber eso. Hay demasiado en internet de por medio ahí. Los canales de redes sociales son mecanismos eficientes para que esas personas que hacen ese tipo de actividades lleguen al usuario final sin necesidad de tanto marketing y viven bien a gusto. ¿Sí está correcto? Bueno, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, comentario, duda? ¿No? Hay más escenarios que se topan en ese tipo de talleres. No solo, por ejemplo, el caso de las contraseñas, se analizan, por ejemplo, otros algoritmos. ¿Cuáles son las buenas prácticas? Por ejemplo, quienes tienen Oracle, si tienen Oracle, se les recomienda, se les sugiere, ¿por qué no usa el algoritmo de cifrado de Oracle? Hasta viene salteado. ¿Qué es el salteado? Que el hash no va a ser ¿qué? El mismo, aún usando la misma contraseña. Y es una función que viene, pero a la postre. La tiene también SQL de Microsoft, tiene la misma funcionalidad. MySQL se las quedo de ver porque hay dos versiones, una de paga y una que pertenece a Oracle. Entonces, estos sencillos ejemplos, en el curso, la idea es que el participante no esté escuchando a una persona bla, 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 sino que esté trabajando directo sobre las máquinas, que haga este tipo de ejercicios, pero sí debo de recalcar que todo el tiempo estamos recalcando la parte de la ética, porque vivimos desgraciadamente en la edad media de la seguridad de información. Cualquiera que parezca hacker, ¿qué hay que hacerle? Agarrémoslo, linchémoslo. Entonces, cualquiera que tenga ese conocimiento, más bien se ve como un problema más que una ¿qué?
más que una solución. Y más si se pone a presumir que yo soy el último hacker que este planeta espera, pues no va por ahí. Hasta se va a quedar sin trabajo, ¿verdad? La idea es siempre pensar en el lado de proteger los activos de una organización, de una empresa y demás. Pero pues, si usted se presenta en escenarios como PCI DSS, que tiene que entregar, que no debe fallar nada, créame que cuando menos se lo espera, le van a caer. Pero si conoce los escenarios de cómo se ataca, en esencia, controlados, usted va a poder protegerse más fácilmente. Entonces, en este tipo de taller se le enseña cuáles son las mejores prácticas basado en los fabricantes para escenarios como las contraseñas. Por ejemplo, otro de los puntos claves en un escenario son la parte de la jardinización, el endurecimiento de plataforma, que no es más que las buenas prácticas del fabricante, que recomienda el fabricante, lo da documentado pasito a pasito, paso 1, paso 2, para que la plataforma quede ¿qué? Quede protegida. En este curso también se platican acerca de los escenarios móviles. Por ejemplo, ¿qué debe de tener una aplicación móvil hoy en día? Por ejemplo, básicamente una aplicación, los lenguajes pueden ser muy variados, pero vamos a poner que utilice HTML5. Actualmente no hay nada que diga que HTML5 tenga algún problema de seguridad o que vaya a ser un problema como ahorita lo tiene Java. Pero lo que sí le debo de decir es que si su aplicación guarda la información en texto claro, alguien podría ¿qué? Sustraer el equipo y tener acceso a la información. Y otros escenarios, por ejemplo, la comunicación segura, que la aplicación que está en el móvil, en la tablet, establezca un canal seguro. Pero tampoco se les recomienda escenarios, por ejemplo, imagínense una aplicación, un teléfono de esos de pocos recursos, creo que aquí el término es flecha, no sé por qué. Ese teléfono pues no tiene mucha capacidad de procesamiento, pues luego se les ocurren aplicaciones de 4096 bits, total, hagámoslo más seguro, pero el problema es que eso genera una sobrecarga, ¿sobre qué? Sobre las aplicaciones. También se les enseñan cosas como, o se les muestran escenarios donde se habla, por ejemplo, SSL, todo el mundo dice, no, es SSL, vamos todos a SSL. Bueno, pues también tiene alternativas, tiene TLS, Transport Layer Security. Bueno, ese tipo de escenarios se les procura ir mencionando, se les documenta durante este proceso para que toda esa información, como se les comenta, no se inventa el hilo negro ni el agua tibia, sino que se obtiene de los fabricantes. Y todos esos escenarios de prueba se les va mostrando al participante para que él vaya reconociendo el nivel de impacto y, por supuesto, el proceso de mitigación y las alternativas que puede tener. No sé si tengan alguna pregunta, duda. ¿No? Bueno. ¿Hay más información de esto? Pues claro que sí. Aquí, pues, en esencia y en la parte final de este tipo de taller, se les muestra a los participantes cómo documentar esas fallas, porque una de las cosas que le interesa a una empresa es poder documentar eso para que si llega alguien más, pues no caiga en el mismo hoyo, ¿no? Aunque dicen que los humanos son los que caemos bien en el mismo hoyo una y otra vez. Pero bueno, la idea es documentado, pueda mantenerse en esencia un control de calidad sobre esto. Las áreas de QA de las empresas, las áreas que hacen los procesos de revisión de pruebas, también es muy interesante que lo puedan visualizar, de que pueden integrar este tipo de pruebas en sus procesos, para no solamente cuidar el aspecto funcional de las aplicaciones, sino también la parte de seguridad. Al final de esto, la intención es ver que el asunto de seguridad no es responsabilidad de una área, sino es responsabilidad general, y persiguen el mismo objetivo, ¿no? Que un proyecto llegue a buen fin y que ese proyecto deje contentos a todo mundo. No sé si tengan alguna pregunta, porque hasta aquí llegaría mi explicación por el tiempo. Bueno, ¿alguna duda, comentario? ¿No? ¿Todo quedó claro? Bueno, pues les agradezco mucho por la asistencia a esta plática. Pues cualquier información que ustedes tengan, no sé si, bueno, aquí les van a dar toda la información al respecto. Es muy importante para mí, sepan que este tipo de escenarios están muy enfocados a la parte de cumplimiento. Esa es una parte que no nos salimos, porque pues vivimos en un escenario donde lo que buscamos es proteger, no buscamos atacar. ¿Correcto? Pues les agradezco mucho la asistencia a esta plática. Muy amables. Bueno.
Sabes muchas cosas curiositas. ¿Eh? Sabes Ah, muchas cosas curiosas. así es. Muy bien, Bueno, muchas bueno. gracias. ¿No de Buen qué? trabajo. Bueno, Qué bueno. listo. Me recuerda por qué trabajo en esto hace tanto. Esto es muy chévere. ¿Imaginas? Bueno, pues Te he mostrado a un personaje de seguridad o director de tecnología y le da pavo.